Bienvenidos a este video tutorial sobre la utilización de citas y referencias en textos escritos. Cuando elaboramos textos escritos de cualquier tipo, libros, artículos, trabajos académicos, entradas para blogs o páginas web, es fundamental utilizar adecuadamente las citas y referencias para evitar incurrir en plagio. El plagio o copia se produce cuando tomamos las palabras o ideas de otros autores y no lo indicamos de manera clara. Constituye una falta muy grave en los contextos académicos y educativos. Citar es utilizar información contenida en una fuente en concreto, por ejemplo, un periódico, un capítulo de un libro o una página web. Cuando se emplea esta información, incluso aunque no sea de forma literal, es preciso señalarlo y dar la referencia completa que se está utilizando. Eso indica que no es algo que uno mismo haya pensado o descubierto, sino que está tomando ideas, datos o palabras de otras personas. Existen dos tipos de citas, las literales, cuando se reproduce palabra por palabra lo que ha escrito otra persona, y las no literales, cuando se usa la información o ideas de otros, pero no se copia tal cual han sido expresadas por ellos. Utilizar citas no está mal, todo lo contrario. De hecho, cuando se realiza cualquier tipo de trabajo académico, lo normal es tomar fuentes, textos y datos de otros autores como punto de partida para nuestra propia reflexión y para avalar nuestras opiniones, mostrar que nos hemos documentado sobre el tema o justificar nuestras afirmaciones. Lo único que hay que hacer es dejar claro en el texto qué partes se deben a nuestra propia reflexión y cuáles no. En general, cuando se utiliza una fuente cualquiera, lo más correcto es siempre reelaborar la información, es decir, reescribirla con nuestras propias palabras, tomando lo que nos resulta necesario, nos parece más relevante, etc. Esto es especialmente recomendable cuando se van a emplear partes amplias de la información contenida en un texto y no únicamente una frase breve. Así, por ejemplo, si yo fuese a redactar un párrafo acerca de la provincia en la que resido, tomando como apoyo información de Wikipedia, hay varias formas de indicar qué es lo que estoy haciendo. Veamos algunas. En primer lugar, puedo reescribir la información y dar la fuente al final entre paréntesis, como en este ejemplo. O puedo hacer exactamente lo mismo omitiendo la palabra fuente. Como este es el modo habitual de indicar las referencias, incluso aunque se elimine esta palabra, se sabe que la información entre paréntesis corresponde a la fuente. También puedo hacerlo explícito en el propio párrafo, aunque incluso así es conveniente añadir la información completa de la referencia al final, como vemos en pantalla. En cualquiera de los casos anteriores, la información del paréntesis se habría podido poner igualmente en una nota al pie. Esto se hace, sobre todo, cuando la referencia es muy larga, por ejemplo, en el caso de enlaces de Internet, para evitar que interfiera en la lectura del texto. Así, se añadiría una nota al pie justo tras la última palabra, en nuestro caso Cantabria, y en esa nota sería donde aparecerían el enlace y la fecha en que lo consultamos. Si además quisiese añadir una pequeña reflexión personal, como Asturias es un estupendo lugar para vivir, tengo igualmente varias posibilidades a la hora de señalar que esa frase en concreto sí es mía propia. La más directa, por supuesto, es decirlo. También puedo poner mi reflexión al final, una vez citada la fuente de la que he tomado los datos anteriores, como aquí. Como dijimos al comienzo, además de este tipo de citas no literales, están las literales. Hay dos tipos fundamentales de citas literales, breves y largas. Se consideran citas breves aquellas en las que la parte que se reproduce del texto original no supera las 30 o 40 palabras. En estos casos, la frase o frases utilizadas suelen ir en el cuerpo de nuestro propio texto y debemos indicarlo escribiéndolas entre comillas, inglesas o españolas, como en el ejemplo que estamos viendo. Para dar aún mayor énfasis al hecho de que las palabras empleadas proceden de otro autor, también podemos escribir la cita breve en cursivas. El uso de la cursiva es voluntario. Sin embargo, entrecomillar la frase o palabras utilizadas, así como proporcionar los datos precisos para que pueda encontrarse la fuente original, habitualmente apellido del autor, año de publicación de la obra y número de página, es obligatorio. Otro tipo de citas literales son las citas largas. Una cita larga sería aquella que supera las 40 palabras. En este caso, no emplearemos ni comillas ni cursiva, sino que la presentaremos en un párrafo independiente de aquel que nosotros mismos hemos escrito. Ese párrafo, además, suele sangrarse a derecha e izquierda, disminuyendo también un poco el tamaño de la fuente para destacarlo más claramente. Algo parecido rige para las fotografías, gráficos o tablas que por lo general se reproducen sin hacer ningún tipo de modificación, simplemente copiándolas. En estos casos, hay que indicar siempre cuál es su autor si se conoce y al menos de dónde se han tomado. Por último,
Recordar que es necesario que todos los textos que se hayan escrito empleando citas vayan acompañados por una sección final, una especie de anexo titulada Referencias. La sección de referencias debe incluir, por orden alfabético, todas aquellas fuentes que han sido usadas en el texto. Además, se añadirán otros datos complementarios que faciliten la localización de los originales, como la editorial, el lugar de publicación, el número de volumen.